Hola, bienvenidos al canal de Humano Humano. El día de hoy estaremos hablando sobre el simbolismo detrás de los dragones y el desarrollo e impacto que ha tenido en cómo percibimos la realidad en general. Desde cómo ha sido para nosotros el desarrollo fisiológico hasta la historia y también los mitos más relevantes que dieron origen a la cultura moderna y a su uso contemporáneo. Los dragones son el demonio antiguo que más precedentes ha tenido en la historia de la humanidad. Para iniciar a explicar esto, tenemos que entender qué hubiera sido para nuestros antepasados antes de tener historias, mitos, películas y juegos alrededor de, conceptos que dieran miedo. Para nuestros antepasados, la primera cosa que pudo haber generado miedo para ellos eran los depredadores inmediatos que tenían. Depredadores como felinos grandes, águilas que podían llevarse a un niño o serpientes venenosas o lagartos en general. Entonces, si juntamos como una amalgama de todos los depredadores que existen de la historia para luego decir que tal vez pueda haber una proyección del psique de este mismo terror, se juntaban todos ellos culminando en la forma y figura que todos conocemos como un dragón. Ahora, adentrémonos un poco en la historia de los dragones. La palabra dragón fue introducida por primera vez en el idioma inglés en el siglo XIII y tiene antecedentes etimológicos. Del latín quiere decir draconis o en griego dracons. Y creo que podemos entender por qué esta serie usa la palabra dracaris. Bastante parecido, ¿no? En Babilonia, en una de sus puertas estaba tallada una figura que se llamaba la serpiente temible con el nombre de Basmu. En Egipto había una serpiente con el nombre de Apep o Apephis, que se consideraba que era la guardiana del mundo de los muertos más allá del horizonte. Y esta serpiente se dice que nació del cordón umbilical de Ra. Dentro de este mismo mito, se dice que una serpiente con el nombre de Neferkau le ayuda a Ra a derrotar a Apep. Y luego en la tumba de Tutankamón vemos por primera vez el Oroboro, que es esta serpiente comiéndose su cola. En la literatura zoroastra se dice que este mismo dragón es la personificación de la avaricia y de la lujuria, ya acercándonos un poco más con ese tipo de ideas convencionales de un demonio. Y es en Grecia donde por primera vez vemos que dicen que los dragones no solamente escupen fuego, sino que también pueden escupir veneno. En Grecia se hace uso de muchos dragones en parte de sus mitologías, pero específicamente uno muy bien conocido por todos es la hidra. A diferencia de las películas que vimos, la hidra en el mito, Hércules la tiene que levantar de un pantano hacia el sol con toda su fuerza para que así, con los rayos del sol, termine de multiplicarse. Y luego en Asia vemos que el dragón es usado como un símbolo de increíble fortuna, muy diferente a las historias que teníamos antes. En Corea, China y Japón se dice que el dragón carga en su boca la joya celestial. Y en Latinoamérica, Quetzalcóatl es un vínculo con la divinidad o parte de la creación de la realidad. En otras partes del mundo, incluyendo unas partes de Asia y de Norteamérica, se considera que los dragones son los creadores de los desastres naturales. Ya vimos cómo los dragones no solamente son este símbolo de maldad y de la oscuridad, incluso hasta de pecados, pero en otras culturas o desde el inicio de Egipto vemos que hacen referencia mucho a una dualidad entre luz y oscuridad, empezando con Ra siendo ayudado por otra serpiente para combatir a la de la oscuridad. Pues en China, siendo completamente un símbolo de plenitud y de beneficios. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo llegamos a entender y a concretar por qué se hace tanto énfasis en esta oscuridad y al mismo tiempo en este beneficio sagrado o casi divino de los dragones? Para eso tenemos que entender desde una perspectiva más contemporánea uno de los mitos que probablemente todos conocemos, el del héroe que tiene que rescatar a la princesa del dragón. Este mito es sumamente importante porque es cómo lo empezamos a adaptar a las historias más contemporáneas.
y tenemos que prestarle atención en qué referencia hace simbólica a cada uno de estos elementos. Y aquí tenemos tres: uno, la princesa, el otro es el príncipe y el tercero es el dragón. Este mito no se sabe el origen específicamente, pero se sabe que Wagner, el Anillo del Fuego, que es prácticamente algo muy similar a este mito, fue adaptado de la cultura aria y de ritos arios. Y después fue usado este mismo mito para luego incorporarlo en películas como El Hobbit. Vamos a regresar a explicarlo a detalle. Para empezar, lo que tenemos que entender es que no tenemos que fijarnos en esto como si fueran una pareja literal, el caballero y la princesa, sino tenemos que verlo metafóricamente. Para empezar, la princesa simboliza no solamente la recompensa del caballero, sino es la belleza y sutileza y también amor en general hacia la vida. El caballero representa pues esta travesía que se tiene que llevar con valentía, orden y una estructura para poder por sí rescatar a la princesa del dragón. El dragón representa los terrores ancestrales con los que tenemos que confrontar, y no nada más eso, pero también los individuales. Y antes de incorporarlo a lo contemporáneo, tenemos que entender cómo funciona esto desde un sentido práctico en nuestro propio proceso interno. Y ahora quiero que quede claro, tanto mujeres como hombres tenemos que vivir este proceso de confrontación interno con los temores para poder tener la belleza de percibir la vida. Esto no tiene que ver que si es algo exclusivo para mujer o hombre. Porque si se quiere vivir en paz, pues tienes que confrontar lo que te quita la paz. Todos sabemos que existe el cerebro reptiliano dentro de nosotros. Esta parte fisiológica es conocida como la amígdala, regulando así nuestro sistema nervioso en totalidad cuando toma control sobre nosotros. Y pues toma control con nuestros miedos, que terminan siendo un trigger para cosas que tienen que ver con nuestra supervivencia desde un sentido ancestral. Entonces ya podemos entender un poquito de qué significa esta parte reptiliana del cerebro. Hace referencia desde una perspectiva simbólica a lo que es el dragón. Entonces regular nuestro sistema nervioso es parte de aprender a conquistar este dragón. Y si quieres aprender cómo hacerlo, tengo un video aquí que te puede ayudar mucho. Ahora, creo que podemos entender por qué series como estas usan a los dragones como la potencia máxima, porque en realidad el poder controlar tus miedos parece que te da casi un superpoder. O entendemos por qué es popular series como estas de películas, donde entrenar a tu dragón hace que sea respetado esta persona y incluido al pueblo por primera vez, al punto donde pues encuentra todo lo que estaba buscando. Entonces, en conclusión, vimos desde la historia, la mitología, la cultura moderna y hasta la perspectiva fisiológica de cómo funciona dentro de nosotros desde un sentido más práctico. Si viste el video hasta aquí, probablemente fue porque te gustó o mínimo lo encontraste entretenido. Entonces, me encantaría que pudieras dejar un like, suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido como este en un futuro. Y aquí nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias por ver.